Muy buenas tardes. Tertulia sobre filosofía de la ciencia. Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Tertulia sobre filosofía de la ciencia se lleva a cabo todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para quienes estén interesados en tener mayor información, pueden escribir a los correos de lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy nos encontramos entonces para hablar de nuestro tema correspondiente a la distinción teórico-observacional. ¿Favorece o perjudica al realismo científico? Este es un artículo publicado en la revista Crítica revista hispanoamericana de filosofía, el volumen 37, número 111, publicado en diciembre de 2005, y lo pueden encontrar que está entre las páginas 83 a 96, y su autor es el doctor Christian Carman, de quien en otras ocasiones hemos abordado sus reflexiones. Y sobre este tema, pues voy a permitirme hacer la lectura de un resumen que hay al respecto, y luego concedo entonces la palabra a mis colegas para la correspondiente participación. En el resumen de este artículo científico, expresa el autor que Laudan denuncia una paradoja que recae sobre el realismo científico. Por un lado, necesita la distinción teórico-observacional para definir su posición, pero por otro, la disolución de la distinción favorece su argumentación. En este artículo dice el doctor Carman: me propongo mostrar que si dentro de la distinción teórico-observacional se identifican dos dicotomías diferentes, una entre entidades observacionales y no observacionales, y otra entre términos teóricos y no teóricos, la paradoja se disuelve, pues para la caracterización del realismo hace falta la distinción entre términos teóricos y no teóricos, pero para su argumentación es conveniente la disolución de la distinción entre entidades observables y no observables. Este es el punto de entrada que nos plantea el autor y sobre el cual entonces hoy haremos nuestros comentarios correspondientes, y cedo la palabra a cualquiera de los dos colegas que quiera comenzar. Bueno, entonces inicio yo. Perfecto. Bien, este es un tema de tipo técnico en el campo de la filosofía de la ciencia. Quiero verificar que estoy siendo escuchado. ¿Estoy siendo escuchado? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, continúo. Es un tema de tipo técnico. Entonces, para quienes vean posteriormente el video, vamos a precisar algunas cosas. Primero que todo, pues, hay unos conceptos como realismo científico, en términos teóricos, términos no teóricos, enunciados observacionales,
enunciados no observacionales. Entonces vamos a hablar un poco de eso para poder entrar en materia más profunda de lo que señala el profesor Karman en su artículo. Bien, el realismo científico es una posición filosófica específicamente dentro del campo de la filosofía de la ciencia que argumenta a favor de la existencia de una realidad externa e independiente de nuestras observaciones y teorías. Central en esta posición está la distinción entre términos teóricos y no teóricos, así como la relación entre los enunciados observacionales y los no observacionales. En ese sentido, entonces, vamos a proceder a distinguir cada uno de ellos en sus naturalezas por definiciones de base. Términos teóricos y términos no teóricos. Los términos teóricos son conceptos utilizados dentro de las teorías científicas que a menudo representan entidades o procesos que no son observables. Son abstractos y sirven como herramientas explicativas para comprender y predecir fenómenos. Por otro lado, los términos no teóricos se refieren a aspectos que son observables y directamente medibles del mundo. Entonces ya tenemos esta primera distinción entre términos teóricos y términos no teóricos, que coinciden con aquellos aspectos observables y medibles del mundo. Ahora vamos a mirar la relación entre los términos teóricos y el realismo, de acuerdo con la definición básica que hice de realismo hace unos segundos. La existencia y aplicación exitosa de los términos teóricos, ya sabiendo qué son, en las teorías científicas respalda el realismo científico. Según los realistas científicos, estos términos teóricos se refieren a entidades o propiedades reales en el mundo externo, incluso si no son directamente observables, como es el caso de los términos teóricos. Ahora bien, veamos los enunciados observacionales y los no observacionales. Miremos la definición de estos y si es posible podemos dar algún ejemplo. Los enunciados observacionales son aquellos que describen aspectos directamente observables del mundo o fenómenos. Se basan en experiencias sensoriales y en evidencia empírica. De otra parte, los enunciados no observacionales implican que son términos teóricos y describen aspectos que no son directamente observables. Entonces aquí ya vamos viendo que los términos teóricos están relacionados con los enunciados no observables. Ahora miremos el papel de los enunciados observacionales. ¿En qué consiste? Los enunciados observacionales desempeñan un papel crucial en la investigación científica, ya que sirven como base para la evidencia empírica y la prueba de teorías. Estos enunciados observacionales proporcionan el fundamento para evaluar la adecuación y la confiabilidad de las explicaciones científicas dentro de una teoría. Ahora miremos todo esto que he venido explicando, cómo se argumentaría en favor del realismo científico, que es de alguna manera la pretensión que va a hacer de manera más sofisticada el profesor Karman. Tenemos a favor del realismo científico el hecho de que existe un éxito en la actividad científica. Vale decir que el historial de las teorías científicas y su capacidad para realizar predicciones precisas y producir avances tecnológicos respalda la posición realista, es decir, de que existe un mundo más allá de la conciencia humana y que por supuesto las teorías lo que hacen es un reflejo de lo que hay allí en el mundo.
La aplicación exitosa de los términos teóricos en la explicación y la predicción de los fenómenos proporciona la evidencia de su referencia a entidades reales. Por lo tanto, los términos teóricos corresponden a entidades reales dentro del mundo y esto defiende el realismo. Miremos otro argumento a favor del realismo, que es la inferencia hacia la mejor explicación. Los realistas científicos argumentan que la mejor explicación para el éxito de las teorías científicas y la convergencia de evidencia es la existencia de una realidad externa, lo cual pues es la defensa fundamental que hay sobre el realismo. Se entiende que los términos teóricos se refieren a aspectos de esta realidad, a pesar de que la observabilidad de estos términos no sea directa. ¿Qué podemos concluir con ello? Pues que la naturaleza de los términos teóricos y no teóricos, así como la distinción entre los enunciados observacionales y no observacionales, desempeña un papel importante en el respaldo de los argumentos que se pudieran dar a favor del realismo científico. La aplicación exitosa de los términos teóricos y la dependencia de los enunciados observacionales, que al final de cuentas corresponden a los llamados términos no teóricos, proporcionan evidencia de la existencia de una realidad externa que puede ser estudiada y comprendida a través de la investigación científica. Esto sería el primer aspecto para poder abordar el asunto. Bien, siguiendo esta línea de explicación, vale decir que muchos realistas han intentado defender el realismo argumentando a favor de que se disuelva esa distinción entre lo teórico y lo observacional, que ya acabamos de explicar. Esto debido a que de esa forma la posición instrumentalista que corresponde al otro extremo, es decir, el antirrealismo, ni siquiera podría formularse. Un filósofo de la ciencia conocido como Larry Laudan ha observado que dicha estrategia de alguna manera se aproxima a una situación paradójica, pues también un realismo de entidades teóricas necesita la distinción para poder ser caracterizado, porque estas entidades teóricas que hacen parte de las teorías, que son esos conceptos a los cuales nos referíamos, necesita ser considerado real como término teórico para poder ser caracterizado como un objeto real. Entonces, el profesor Karman, a lo largo de su trabajo, analiza la paradoja y la utiliza como una excusa para plantear la influencia en la formulación y defensa del realismo, que implica una presentación más clara de esa distinción entre lo teórico y lo observacional, sabiendo ya a qué nos referimos con lo que expliqué al principio. Para ello, el profesor Karman procede a examinarla en tres partes, que eso es lo que seguramente en los próximos minutos iremos abordando de a poco. En la primera parte, él presenta con cierto detalle esa paradoja a la que se refiere Laudan. En la segunda parte, distingue dentro de la distinción teórico-observacional dos dicotomías diferentes y muestra cómo con esa distinción en mente la paradoja se disuelve y la posición realista puede caracterizarse con una mayor precisión. Finalmente, en la tercera parte, él señala las ventajas que dicha distinción que se hizo en la segunda parte configura un argumento de potencia para defender la posición del realismo. Entonces yo lo dejaría ahí para que entráramos nosotros a trabajar la presentación de la paradoja que señala Laudan, y ahí me detengo. Gracias, Francisco.
para precisamente hablar de esta paradoja en la que Laudan quiere hacer su desarrollo, pues muestra que hay una gran dificultad. Esta gran dificultad pues puede ser muy conocida en el mundo de la filosofía de la ciencia, pero no para en general la población que nos escucha o nos ve. Entonces dice que la gran dificultad que supone encontrar un factor común en lo que los realistas científicos afirman, pues esto hace que parece que no parece tan complicado lograr algún acuerdo respecto de aquello acerca de lo cual se esté haciendo la afirmación. Es decir, que podríamos, según los realistas, atribuir cierta propiedad epistémica o metafísica a a una entidad, en este caso una entidad que se denominará como a esa parte teórica de la ciencia o de la teoría y a la parte teórica y observacional, pero la parte teórica, perdón, pero no exclusivamente a la observacional. Aquí específicamente entonces está diciendo, tiene en cuenta lo teórico y lo observacional, pero no es exclusivo de lo observacional. Esta propiedad puede ser la verdad o la aproximación de verdad en sobre la cual se hace referencia o sobre su existencia y su independencia de la mente. Es decir, se asume que existe. Para el Pues, realista, la entidad existe. Esto creo que son sí, unos mira, elementos a centrales. propósito de eso, es que esa es una de las primeras diferencias que se encuentra con el antirrealismo, porque el antirrealismo afirma exclusivamente la existencia de la parte observacional, negando la parte de la propiedad epistémica de lo teórico. Entonces, es bien interesante que esta propiedad epistémica o metafísica que se denomina aquí para el realismo, toma la parte teórica, pero también toma la parte observacional. Quería hacer esa anotación. Sigue, Astrid. Sin embargo, es muy fuerte la parte de teoría para el realista, según este argumento. Entonces, quien hace el argumento o quien predica o plantea exclusivamente la parte observacional o afirma que no hay razones para predicarla de la parte teórica, sería considerado un antirrealista, que es lo que tú acabas de enunciar. Tal es el caso como en los ejemplos de Van Frasen y Laudan, que es el autor del cual se hace mención, y de aquí pues se sigue que para una adecuada caracterización de ese realismo, pues también falta la distinción entre lo teórico y lo observacional. No sé, ¿ibas a mencionar algo? Entonces así va quedando que precisamente lo primero que es establecer esa distinción entre realismo y antirrealismo, donde el realismo tiene una fuerte tendencia a sustentar a través de los enunciados teóricos. Sin embargo, pues los críticos de esta distinción se encuentran no pocos realistas, es decir, que una buena parte de estos realistas defienden estas posturas, así que muchos de ellos lo que hacen es celebran o reconocen esa disolución de la distinción como una contribución importante para la defensa de su realismo. Sí, pero que también resulta que hay algunos realistas que también hacen la crítica a esa disolución. Eso es importante también tenerlo en cuenta. O sea, no hay unidad de criterio allí. Sí, exacto. Y esto es lo que pues va generando como una forma de ver, de entender, de hacer lo que aquí considera el autor como paradigmático y que es precisamente ese famoso artículo que él trae aquí a colación de Maxwell, en el cual pues se intenta refutar al instrumentalismo, del cual nos estabas haciendo mención hace un momento. Sí.
Que al final de cuentas es el mismo, casi que antirrealismo, sí. Bien, muy bien. Pues el instrumentalismo lo que sostiene es que solo puede hablarse de existencia en el sentido estricto respecto a los referentes de los términos observacionales, pero que esos términos teóricos deben ser considerados solo útiles como en una representación, diría yo, como algo que sirve para hacer explicación, para no llevarlo al término de una ficción. Me parece que es una palabra Sí, como ambigua. es que sí, como una representación no realista, no, no con base ontológica. Y tal vez la expresión que utiliza el profesor Carman de ficción es también pues sustrayéndole el carácter ontológico que pudieran tener los términos teóricos. Yo veo más como por ese lado, pero lo que tú dices está muy puesto en razón. Yo estoy notando, perdón, que hay, que digamos que los defensores del realismo caen como en una situación que creo que es el tema central, de disolver la distinción, ¿no? De la distinción teórico-observacional. Y que de esa forma, de algún modo, así los instrumentalistas tampoco van a poder formular, o sea, Sí, pretendiendo mantener su defensa del realismo. Pero lo que Laudan plantea aquí es que eso es paradójico, porque el realismo necesita de entidades teóricas para ser caracterizado. Entonces, lo que se pretende, como tú decías, Francisco Olificar, es comenzar a explicar un poco cómo la paradoja del Laudan y todo este asunto de la observacional, que puede ser verdad o verdad aproximada, que teniendo la referencia, existencia, la independencia de la mente, que predica exclusivamente la parte observacional o afirmara que no hay razones para predicarla de la parte teórica, sería considerado sin duda un antirrealista. Entonces, bueno, el asunto está en que disolver la distinción teórico-observacional va a ser nuestra explicación de aquí en adelante, de qué sí le conviene o no le conviene, y nuestro Carman va a decir, es importante mantener esa distinción teórico-observacional porque al final de cuentas lo que se va a lograr es una mayor fundamentación del realismo. Hasta ahí creo que voy bien, no sé ustedes allá qué opinan. Pues hay que tener en cuenta algo que dice el propio Carman, que no habría que despreciar que hay una buena parte de realistas que no estarían de acuerdo en diluir la distinción entre términos teóricos y términos observacionales. Porque dentro de ese campo hay algunos de un realismo crítico que consideran que hay que tenerlo en cuenta y en ese sentido coincidirían con los instrumentalistas, que el instrumentalismo sí defiende a capa y espada lo de los términos teóricos y los términos observacionales, dentro de los cuales pues, los términos teóricos son, llamémoslo así, abstracciones, algunos dirían ficciones. Entonces, hay que entender que en el caso específico de los antirrealistas, conocidos también como instrumentalistas, porque se basan en los datos que proporcionan los equipos, datos o instrumentos, esta posición supone que debe haber una clara distinción entre términos teóricos y observacionales. Pero en ese sentido, el planteamiento que hizo Maxwell en el año de 1962 consistió en mostrar que no es posible trazar una distinción clara y precisa entre lo observable y lo no observable. Y aquí es donde viene la complejidad del asunto, porque no es tan sencillo ni para los realistas ni para los instrumentalistas hacerlo, ya que solo se trata de una cuestión de grados, como una especie de transformación secuenciada
tipo el cambio de color dentro de la secuencia de los colores del arco iris, por decirlo de alguna manera. Y en ese caso, entonces, Maxwell plantea que hay una serie continua en las observaciones que van desde observar en el vacío hasta mirar a través de un poderoso microscopio, por decirlo de alguna manera. Un año antes, del año 62, un epistemólogo también de, si no estoy mal, de Nueva Zelanda, que es Ron Harre, del cual hablamos alguna vez también, porque lo citó Carman, había introducido una propuesta de continuidad observacional muy parecida. Maxwell en su momento concluyó que, puesto que la distinción entre lo teórico y lo observacional está en función de nuestras capacidades fisiológicas, del estado de nuestro conocimiento y de los instrumentos con los que en el momento en que lo afirmemos podemos contar, no puede tener ningún significado ontológico esa distinción entre lo teórico y lo observacional. Claro, porque tiene un carácter histórico. Imagínense ustedes un concepto como las subpartículas atómicas que se pudieran haber identificado en los años 30. Y lo que hoy tenemos con la ayuda de los aceleradores de partículas que hay con el modelo estándar de partículas. En un momento determinado podríamos decir que esos eran las partículas, las subpartículas atómicas no podían constituirse en enunciados observacionales, sino solamente en entidades teóricas. Pero después, con el desarrollo tecnológico de dispositivos donde hoy podemos hacer procesos de aceleración y generar registros en los cuales indirectamente quedan las huellas, por ejemplo, de los positrones o de los fermiones en placas después de un choque, podemos decir que sí hay unas evidencias de tipo empírico que nos podrían mostrar que serían constitutivos para enunciados de tipo observacional. Entonces, en ese sentido me pareció que lo que planteó en su momento Maxwell tenía total sentido porque hay un carácter histórico y que se relaciona con el hecho también que muchos realistas críticos defienden acerca del éxito de la ciencia. Entonces, unos enunciados que en algún momento pudieran ser enunciados no observacionales, en otro momento con el desarrollo de la tecnología se pueden constituir en enunciados observacionales. Maxwell señalaba en ese también año 1962 que no cabía duda entonces de que al menos en su discusión con el instrumentalismo, entiéndase antirrealismo, al realismo le es muy conveniente la disolución de la distinción teórico-observacional. Sin embargo, observa que hay estos otros fenómenos que no hacen posible que esa distinción se disuelva en su totalidad por todo lo que acabo de señalar. También, si el realista necesita la distinción para formular su posición, pero a la vez le conviene que haya una disolución para defender la posición que también tiene, pues se aproxima a lo paradójico, porque la necesita la distinción, pero le conviene que se diluya a ella, y ahí es donde aparece esa paradoja a la cual se refería Laudan. Laudan expresó, aquí lo cita el profesor Carman, dice: la mayor parte de los realistas, entiéndase Maxwell, Sellars, Popper, Putnam, sostiene que el colapso, la disolución de la dicotomía teoría-observación destruye al instrumentalismo, es decir, al antirrealismo, y facilita el camino para el realismo sobre las entidades teóricas. Y señala al mismo tiempo que debe observarse que esta manera de establecer las cosas se aproxima a lo paradójico, puesto que un realismo sobre entidades teóricas
parecería presuponer la misma distinción de cuyo colapso se quiere aprovechar o tomar ventaja, lo cual pues constituye una paradoja en los términos de el propio Laudan. Y es así, a menos que se utilice la salida de Wittgenstein, que recuerdan ustedes en el Tractatus, que consiste en que el realista, estoy haciendo la metáfora, retira la escalera de la distinción teórico-observacional y una vez que ha subido, y antes de que el propio instrumentalista intente subir la escalera, la paradoja parece que es incontrovertible, no se puede contestar. Entonces, en ese sentido, pues es como una especie de jueguito tramposo que haría el realismo para defender su propio argumento. Me detengo ahí para continuar pues con esa disertación que hace el profesor Karman en la siguiente parte, que es poder hacer una distinción entre las distintas distinciones que se hacen en el debate de realismo e instrumentalismo, para que ustedes pues puedan señalar alguna otra cosa. Muy bien, pues ya teniendo como esta base para poder comprender lo que se está planteando aquí, pues la distinción de estas distinciones plantea según Karman, que sin embargo ese grado de compromiso que un realista y un instrumentalista tienen con la distinción, pues llega a ser, digamos, distinto. ¿Y a qué se refiere en cuanto que puede ser distinto? En que el realista enseguida lo que busca en esta idea es que predica o expresa la misma propiedad que habíamos dicho de una entidad, tanto en los observables como en los teóricos. Estas son cosas que me parecen como clarificadoras. De tal que mientras que los instrumentalistas lo que afirman o anuncian solo de los observables. Tiene cerrado el micrófono. Que esto que está señalando Astrid se refiere justamente a esa propiedad epistemológica, que es conocida como la propiedad E. Entonces, los instrumentalistas solamente se la aplican a los enunciados observables, pero los realistas lo hacen tanto para los observables como para los enunciados teóricos. Y pues esto hace que el compromiso con la distinción pues se plantee con mayor fuerza o tenga mayor sentido, ya que pues si no se hace o no se deja o no está establecido, no podría definir su posición, o sea, cuál sería la posición del realista y cuál es de los antirrealistas. Si bien pues el realista científico lo que hace es predicar o establecer la propiedad de esa entidad, principalmente en lo teórico, no es que lo haga exclusivamente, por lo que su posición sería en principio reformulable sin necesidad de esa distinción. Es decir, su postura está muy hacia lo teórico. De todas maneras, pues no es fundamental resolver esta cuestión porque, según dice Karman, como se verá, la distinción entendida como se presenta a detalle, pues puede trazarse, y además tanto el realismo como el antirrealismo son realmente interesantes en la medida en que ambos plantean o hablan de los teóricos, por lo que la distinción pues sigue siendo conveniente, como lo habías planteado en la primera sección. Y eso pues es lo que va a generar este comentario tan interesante, profesor. Sí, pues continuemos en este desarrollo de la distinción de las distinciones, tanto para el realismo como para el instrumentalismo o antirrealismo. Un filósofo de la ciencia que nació en Austria, pero que hizo el desarrollo de toda su carrera en Israel, estamos hablando de Yehoshua Bar Hillel,
En el año 1970 escribió un artículo donde sostenía, de igual manera que lo hizo Maxwell en su publicación de 1962, que la distinción entre los términos teóricos y los observacionales no debe trazarse, aunque la razón en la que se fundamenta es muy distinta de la de Maxwell. Recordemos que Maxwell habló de que había un cambio gradual, o sea que no había una línea tajante de distinción. Pero en el caso de Bar-Hillel, afirma que la distinción teórico-observacional es el resultado de confundir dos dicotomías que, si bien en algún sentido están relacionadas entre sí, son claramente diferentes. ¿Y cuáles son? Pues tenemos la dicotomía entre lo que es lo observable y lo inobservable, y la dicotomía entre lo teórico y no teórico. Si ustedes recuerdan, al principio de nuestra conversación, yo traté de hacer una definición entre cada uno de estos términos, y señalábamos que los términos teóricos correspondían a los conceptos, y los términos no teóricos correspondían más a los enunciados observables. Entonces, miremos, estas dicotomías de observable e inobservable, cuando se confunde con la dicotomía entre lo teórico y lo no teórico, genera que esta segunda división teórico-no teórico divide entre aquellos términos que tienen significado solo dentro del marco de una determinada teoría. Y se entiende perfectamente por qué, porque es la relación entre lo teórico y lo no teórico. Y aquellos cuyo significado puede conocerse independientemente de la teoría, que serían los términos no teóricos. En el caso de esta distinción que intenta señalar Bar-Hillel, todavía no hay un criterio de teoricidad muy elaborado. Sin embargo, como él también lo sugiere, no es, digamos, suficientemente dadivoso con los colegas exigirle un criterio a esa altura de distinción clara. Intuitivamente, si bien existen varias maneras en las que un término puede pertenecer a una teoría, se podría decir que un término pertenece esencialmente, si no tiene sentido fuera de la teoría, o, con un poco más de precisión, si la extensión del término no puede determinarse a menos que las leyes fundamentales de la teoría, y quizás algunas leyes especiales también, se presupongan como si fuesen verdaderas. Claro, esto dentro de esa perspectiva de tipo realista, que considera que los enunciados son verdaderos o son falsos. De esta manera, no tendría sentido hablar, por ejemplo, para tomar casos de ejemplos, ¿sí? De genes fuera de la teoría genética, ni de moléculas fuera de la teoría molecular, ni de átomos, fuerza, masa, campo, electrón, agujero negro, microbios, bacterias, virus, fuera de cada una de las teorías que los proponen. Esto llevaría a una situación de que los términos teóricos estuvieran en función estrictamente de cada una de sus teorías específicas y particulares. Esta es la intuición que está detrás de la distinción entre términos T teóricos y términos T no teóricos, que la concepción estructuralista de la filosofía de la ciencia ha propuesto y elaborado y explotado. Recuerden ustedes a toda la concepción de Ulises Moulines, de Joseph Sneed, de Stegmüller. Muchas gracias, Astrid. De todo este grupo de la Universidad de Múnich, que en los años 70 trató de establecer unas teorías conjuntistas de análisis conjuntistas de teorías. Por su parte, el profesor Kahneman sigue señalando, por ejemplo, que en el caso
de Van Fraassen, que es un filósofo de la ciencia norteamericano de origen neerlandés. Hacia 1980 había hecho una distinción parecida a la que señalaba Bart Hillel, afirmando lo siguiente: los términos o los conceptos son teóricos, entiéndase, introducidos o adaptados para los propósitos de la construcción de teorías. Los entes son observables e inobservables. Entonces, hace una distinción entre conceptos y entes. Y aquí me lleva al recuerdo de Jan Hacking, que él habla de entes en un nominalismo dinámico donde los entes emergen porque son objeto de estudio. Pero bueno, ese sería otro campo de análisis que no estamos tratando acá, pero me hizo acordar. Entonces, estos conceptos son teóricos, introducidos dentro de una teoría, según Van Fraassen, y estarían los entes, que serían aquellos componentes que pueden ser observables, pero también pueden ser inobservables. Esto puede parecer un detalle pequeño, pero separa la discusión en dos preguntas, que serían las siguientes. Y aquí estamos hilando supremamente fino en esta distinción de las distinciones. La pregunta es: ¿podemos dividir nuestro lenguaje en una parte teórica y en una parte no teórica? Y de otro lado, ¿podemos clasificar objetos y eventos en observables e inobservables? Observemos que esto se va incluso de lo epistémico y de lo ontológico a un asunto lingüístico, de una pragmática del lenguaje en el campo de la ciencia, y pareciera que no tiene una solución sencilla. Entonces, tomando el criterio de teoricidad, según el estructuralismo metacientífico que señalé hace unos minutos, podemos responder positivamente a la primera de las preguntas de Van Fraassen. La recuerdo: ¿podemos dividir nuestro lenguaje en una parte teórica y en una no teórica? Podemos distinguir los términos teóricos de los no teóricos, pero teniendo en cuenta el artículo que también plantea Maxwell, el del año 62, parecería que la respuesta a la segunda pregunta sobre la distinción entre observable e inobservable, que es la segunda parte de esa distinción de distinciones, debe ser negativa. Pero solo parecería, en efecto, lo que Maxwell y Ron Harry demuestran, que no es que no puede distinguirse entre lo observable e inobservable, sino que los miembros de un lado de la división pueden pasar con el tiempo a la otra. Observen eso, es que es de lo teórico, lo no teórico, y de lo observable e inobservable de un lado a la otra. Y no es posible trazar una distinción clara entre lo que es observable a simple vista y lo observable de manera indirecta. Acuérdense que ya di un ejemplo de una observación indirecta con el modelo estándar de subpartículas atómicas con los actuales aceleradores de partículas. Que aquí no hay una observación directa, sino que es indirecta. Pero ellos, estos enunciados, no prueban ni pretenden hacerlo, que todo se ha hecho observable, aunque no observado. Y esto referido a los que no son observables de manera directa. Y que por lo tanto la distinción entre observable y no observable se pudiera disolver. Como se dan cuenta, en esto que estoy tratando de explicar con el mayor detalle y con la mayor cuidado posible, hace que esta distinción entre lo teórico y no teórico por un lado, y de lo observable y no observable por el otro, tienden a confundirse, como ya se había previsto. Pero además de eso, es que con el desarrollo tecnocientífico en el tiempo, hace que no necesariamente queden fijos qué son enunciados teóricos, qué son enunciados no teóricos,
qué serían enunciados observables y qué serían enunciados sobre lo inobservable, porque esto varía. Entonces, si ambas distinciones de las cuales he tratado de explicar pueden sostenerse y además tienen criterios distintos, es posible que se produzcan dos combinaciones que, para los objetivos de la disertación que hace el profesor Karman, son sumamente interesantes. Encontramos primero términos teóricos de entidades observables y términos teóricos de entidades inobservables. Pues de ahí se deriva, porque es que pueden existir, ¿no? Pero que dependerán de acuerdo con el desarrollo en el tiempo de la tecnociencia. En efecto, un término puede ser esencial a una teoría, pero la entidad a la que se refiere puede ser o no observable. Y aquí, pues, él da el ejemplo, el electrón y la bacteria son términos teóricos, pero la bacteria es una entidad observable, mientras que el primero no lo es. El electrón no es directamente observable, es indirectamente observable. Por favor, apagan ahí un micrófono que están sonando martillazos, por favor. Bueno, entonces en ese caso, como decía, que el electrón y la bacteria son términos teóricos, cada uno en sus respectivas teorías. Pero la bacteria es una entidad que es observable y se hace a través del microscopio, mientras que el electrón no lo es, por lo menos directamente, porque en los aceleradores de partículas no se puede ver, solamente se puede registrar la huella de donde chocó. Esta posibilidad, como se puede ver, ¿no?, permite precisar la caracterización de la posición entre un realista y un antirrealista. Yo me detengo acá en esto que acabé de explicar, de esa distinción de las distinciones entre términos teóricos, términos no teóricos, enunciados observacionales o enunciados no observables, y la vinculación y el juego que se da entre ellos. Ahorita, pues, con lo que hemos visto, podríamos pasar a una caracterización del realismo con todo esto que se ha desarrollado hasta el momento. Me detengo ahí. Pues a partir de lo que hasta el momento ha sido desarrollando, también es de recordar que a la vez no es tan específica esa distinción, por ejemplo, de las posturas entre realistas e instrumentalistas. Y aquí de alguna manera lo podemos identificar porque dice que pues la distinción de esa dicotomía, lo natural será preguntarse si este realismo habla de entidades inobservables o de los términos teóricos. Entonces aquí volvemos al tema de lo inobservable con relación también o en paralelo con lo teórico, y esta primera, digamos, como línea de disertación indica que pues no está claro que o está claro que no habla de entidades inobservables de forma tan simplista, tan básica, sino que entre ellas pues estarán también hablando de enunciados en lo abstracto, y pone este ejemplo, ¿no? El amor, la justicia, Dios, los ángeles, el alma, bueno, todo esto que nosotros de una manera u otra decimos metafísico. E incluso, Astrid, yo me atrevo a afirmar estos otros: pobreza, género en ciencias humanas, ¿sí? Ahí nomás hay todo un rollo también. Sigue, por favor. Sí, claro, y yo creo que, bueno, por ir más allá de las otras disciplinas o campos del conocimiento, hay otras por el estilo, ¿no? Entonces, con ello, pues si el realismo científico pues habla de los inobservables en cuanto al campo de lo científico, y es decir, de las entidades teóricas inobservables, pero también, pues como ya lo va diciendo Harre y Maxwell, quienes lo han demostrado, que la observabilidad también es dependiente del tiempo y habrá de definir para qué tiempo estos términos teóricos lo eran de entidades inobservables, lo que estabas diciendo hace un momento.
precisamente lo que en un momento dado podría decirse inobservable ahora con los dispositivos de la tecnociencia, que cada vez irán siendo más específicos y sofisticados, nos diría que ya no podríamos hablar de ellos en las mismas condiciones, ¿no? Porque van teniendo una connotación diferente, porque sobre ellas, en ese caso sí, como diría Ian Hacking, se pueden intervenir. Sí, claro. Imagínate, Astrid, incluso, ¿te acuerdas del concepto de física del siglo XIX, el éter? Ese era un término teórico, pero ese término teórico se deshizo. Incluso los términos teóricos no son permanentes, sino que también se pueden transformar. Eso para tenerlo en cuenta. Son Que, dinámicos. sí, no solamente para el caso de los enunciados observacionales. Sigue, por favor. Entonces, precisamente esto que, claro, ahí está hablando precisamente de un tiempo, en un tiempo determinado tendrían unas características de teórico y luego podrían volverse como observacionales por estos cambios o diseños especializados que podríamos tener de dispositivos para acercarnos a esos fenómenos. Entonces aquí lo que hace es que lo único que dice Carmen, lo único que nos podemos atrever a decir aquí es que ese tiempo T, debe necesariamente incluir el tiempo presente y no necesariamente excluir al tiempo pasado, porque vamos viendo cómo él, en cuanto a su significado y su valor en el campo específico de la disciplina, de la ciencia, va a tener unas implicaciones. Y lo primero se debe a que, o sea, el hecho de lo que es en el presente se debe a que difícilmente podría llamársele realista a quien predicara o a quien afirmara la propiedad de esa entidad solo de las entidades que en algún momento han sido inobservables, pero que hoy ya no lo son, no pronunciándose o negando esa propiedad de las entidades teóricas actualmente inobservables. Es lo del ejemplo del éter, por ejemplo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y esto también hace, bueno, ya haciendo como una reflexión, esto hace muy enriquecedores en cuanto a la visión interdisciplinar, porque también hemos encontrado que esas entidades en un contexto, por ejemplo, de la química, de la biología, y como después en la física o en la matemática, siendo como enunciado la misma entidad. Exactamente, y no podrían ser, digamos, examinados de la misma manera, porque es que están en el contexto del disciplinar en el cual hayan sido planteados. Pero yo quiero aquí colaborar diciendo que teniendo en cuenta eso que tú estás afirmando, Karman caracteriza la posición del realismo mediante dos tesis. Una primera que es la siguiente: los referentes de los términos teóricos que han sido inobservables en algún tiempo T son tan reales como los observables, sea estos del presente o también del pasado, porque él dice que habría que incluir los del pasado. Y segundo, que los observables sean reales. Quiere decir que existen independientemente del sujeto cognoscente. Si uno se da cuenta aquí, los realistas hacen referencia a la existencia a través del tiempo de las teorías, en el primero de los enunciados, y en el segundo, que hace referencia a los enunciados observables. Sí, y sabes que también esto me está poniendo a pensar en todo lo que se está haciendo hoy con lo de las inteligencias artificiales, que también precisamente en un momento dado uno podría decir, pero ¿cómo podría producir a partir de una pregunta o de una solicitud de información y esta contestar uniendo datos que parecieran que estuviera hablando como de un sentido natural con una persona? Sí, pero ¿cómo la relacionarías En el ahí con sentido de que los enunciados teóricos y de los enunciados observacionales? en esa línea que está mostrando desde Harvard, donde sí es Harvard, donde definitivamente no es una cosa que pudiéramos establecer ya como algo estándar, donde hasta aquí llega lo teórico o hasta aquí llega lo observacional,
sino que de una u otra manera hay una línea que las conecta. Pues, pues básicamente, sí, Harrer lo dice, pero en un sentido que es distinto al de Maxwell, que dice que hay una gradación y que no hay una línea fija que los divida. Yo me imagino que eso lo estás tratando de hacer en relación a que qué pudiera ser producido por una inteligencia artificial que se distinguiera de lo que es producido por una inteligencia humana. Me imagino como que es por ahí. como en el caso de toma de decisiones, que presenta alternativas. Sí, claro que, pero eso es otra cosa porque eso no es de teorías científicas. Ya. Eso es de otra actividad humana, pero aquí estamos examinando el problema de las teorías científicas, los enunciados que hay allí. Muy bien. Bueno, entonces, en este caso, los dos enunciados de los cuales nos hiciste mención hace un momento, que son los referentes a los términos teóricos, y en cuanto a que los términos teóricos que han sido inobservables en algún tiempo T son reales como los observables, y que los observables sean reales, quiere decir que existen independientemente del sujeto cognoscente. Pues aquí, al tomar la unión entre esas dos, el realista lo que hace es afirmar que esas entidades teóricas que para algún tiempo determinado, que incluyen el actual, han sido inobservables, existen independientes del sujeto cognoscente. Esto para la postura realista. La razón para como desentrañar esta caracterización del realismo dentro de estas dos tesis es que esto permite comprender mejor el alcance que ha tenido estos argumentos que están en debate, de tal manera que en términos generales los realistas como los antirrealistas, ahí volvemos al punto de entre los dos, sostienen pues que la segunda tesis, es decir, que los observables sean reales, quiere decir que existen independientemente del sujeto cognoscente. Sí, 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 sí. La única diferencia es que los antirrealistas o instrumentalistas nunca van a defender que las entidades teóricas existen realmente, sino que son ficciones de apoyo para la configuración teórica. Pero en lo que sí están de acuerdo los dos es que existen enunciados observacionales que se refieren a entes que son reales. De acuerdo a esta interpretación, pues la inducción pesimista que plantearía Laudan, suponiendo la propiedad de esa entidad para los observables, pues niega que hayan razones para sostenerla respecto a los inobservables. Porque recuerden, es que la inducción pesimista habla de que siempre una teoría que tiene una vigencia actualmente será refutada en el futuro. ¿Por qué? Porque teorías que existieron en el pasado, que eran consideradas válidas, fueron refutadas por otras teorías que se impusieron posteriormente, lo cual ejemplifica el hecho de que hay una renovación de la elaboración de teorías, y esto implica que siempre de manera pesimista las teorías que son vigentes hoy serán eliminadas en el futuro y reemplazadas por otras, y que por lo tanto entonces los enunciados teóricos que pertenecen a ellas pues necesariamente dejarán de ser. Que este es un argumento que hace parte también de esa paradoja del propio realismo. Quería señalar eso. Y aquí luego toma un argumento de Ronald Geer, donde precisamente trae a colación pues lo de la duda metódica, que también es, tiene como esta línea de argumentación que es absolutamente innegable, que estos físicos nucleares estaban produciendo y usando las partículas con aproximadamente las mismas propiedades atribuidas a los protones. Evidentemente no es innegable en el sentido cartesiano, según el cual dudar de ello sería contradictorio, pero es innegable en el sentido más ordinario, según el cual no podríamos dudar que hay personas, computadoras o grandes imanes en ese laboratorio. Entonces aquí es como esa
digamos, como otra vez volver a través de un argumento, traer el tema de los teóricos y los observables con lo observable y lo no observable. Y el otro es el planteamiento que sostiene Klukla. Estos son ejemplos muy particulares, hablando autobiográficamente. Mi estado actual de opinión acerca del debate del realismo científico puede ser representado como 2 y 3. Eh, Esto es como una tabla de verdad. Eh, Significa es O -2 y -3. Los objetos de la percepción del sentido común, como piedras y bastones, existen, y también existen las entidades inobservables planteadas por las teorías científicas, como son los electrones, los procesos mentales inconscientes, o ninguna de las dos clases de entidades existe. Está planteándolo en forma de enunciado la fórmula que inicialmente se dio allí. Dice Krugman que creo que los objetos de sentido común y los teóricos están en el mismo bote, pero no estoy seguro de cuál será ese bote. O sea, existen, si lo decimos en términos realistas, pero cómo existen no sería muy claro, tomando una línea de argumentación realista. El asunto aquí es que, sí, el profesor Carman pone varios ejemplos como tú has presentado. Tú ya presentaste el, el, el que hace el profesor Kukla, el que hace, hay otro que hace Maxwell, y en ellos plantea pues que se presenta la paradoja, donde se trata de tener en cuenta la distinción de las dicotomías que ya presentamos, teórico, no teórico, observable y no observable, a través de la línea del tiempo, y se puede ver que la paradoja planteada por Laudan pues intenta disolverse. Pero miremos en detalle cómo se disuelve la paradoja. Se ve con claridad que lo que se necesita para caracterizar la posición y lo que hace falta, en cambio, para justificarlas, son tesis que sean distintas, pero que entre sí no sean contradictorias, para no llevar a una situación de paradoja. Para la formulación de la posición realista hacen falta dos requisitos, señala el profesor Carman. El primero sería una distinción nítida entre los términos teóricos y los términos no teóricos, que el estructuralismo metacientífico provee sin mayores dificultades, como lo enunciamos hace un buen rato. Y segundo, que algunas entidades teóricas hayan sido inobservables en algún tiempo T, incluyendo el actual, tesis que es difícil de negar. En cambio, para la argumentación del realismo no es conveniente la negación de ninguna de las tesis anteriores, lo que volvería todo el asunto en algo paradojal. En este caso, la afirmación de lo que podríamos llamar, siguiendo a Harré, la tesis del desplazamiento de la frontera entre lo observable y lo inobservable sería esta tercera tesis. Algunas entidades teóricas que en algún tiempo T eran inobservables, en otro tiempo T sub 1 se han vuelto observables. Y eso tiene total sentido en el pensamiento de Harré y en general el pensamiento de los filósofos de la ciencia. Esta tesis ha sido ampliamente defendida por Ron Harré. De hecho, la ha convertido en la premisa central de su argumentación en favor del realismo. Y en ese sentido tiene fuerza y tiene potencia, además porque lo presenta en términos de la dinámica y la evolución del desarrollo científico o tecnocientífico. Es cierto que probablemente cuando Laudan denuncia la paradoja en los años 60, tiene en mente una tesis en parte distinta de la que se ha propuesto por parte del profesor Carman. Seguramente Laudan pensaba en la disolución de la distinción teórico-observacional
que es cierto, disolvería la posibilidad del realismo al mismo tiempo que destruiría al instrumentalismo. Y en ese sentido, la paradoja aún se mantiene, pero al menos en el caso de Rom Harrey y de Maxwell, que hay que siempre señalarlo a los dos, no es esa tesis en la que se ha visto favorable a la argumentación realista de esa distinción tajante y la necesidad de su disolución. La tesis del desplazamiento de la frontera de Rom Harrey y de la secuencia atenuada de Maxwell, además de dificultar seriamente el planteo de un instrumentalismo, es central para abrir un nuevo campo de argumentación en favor del realismo, que considere tanto los elementos teóricos como los propios elementos observacionales. En lo que resta de nuestra conversación, vamos a intentar, digamos, presentar algo al respecto. En la siguiente etapa saca el profesor Carman una serie de argumentos que serían una ventaja para el realismo. Me detengo ahí. Pues en esas ventajas de las que va a mostrar el profesor, pues dice que el realista lo que sostiene es que determinada propiedad epistémica o metafísica de la entidad está presente no solo en las entidades observables o en las proposiciones que están formadas solo por términos cuyos referentes son observables, sino también están en aquellas entidades teóricas e inobservables o en esas proposiciones que incluyen términos teóricos y no observables. Así que la cuestión es mucho más amplia y no es solo una dicotomía. Las propiedades de esa entidad, sin embargo, pueden ser medidas y si es una magnitud como la verdad aproximada o simplemente detectada, si no es mensurable como la existencia en aquellas, pero no en estas. O sea, está diciendo, hay de todas maneras como una posibilidad de una medición, pero que no sería en términos de la cuantificación, sino como una entidad continua, es que se le dice, de características no exactas, sino de continuidad, en ese sentido. En efecto, habitualmente pues no es posible medir la aproximación a la verdad, captar la referencia o la existencia en la entidad inobservable o en las propiedades o términos que hablan ellas. Así que conscientes de eso, los realistas han intentado encontrar alguna otra propiedad, llámese P, que sí sea mensurable o al menos detectable en las entidades inobservables o en las proposiciones respectivas que, sin embargo, esté estrechamente vinculada con la propiedad de esa entidad, de tal manera que se pueda garantizar la presencia de esa entidad a partir de la medición de su propiedad o de la detección de su presencia. Es decir, a través de esas características de la entidad pueden ser determinadas por sus condiciones de su propiedad o de lo que la hace particular, lo cual le podría dar esa caracterización, y los términos de lo medible no están referidos en una cuantificación exacta, sino en algo que está como en lo inconmensurable. Es lo que se evidencia allí. Así que, bueno, sí, pero para el caso, por ejemplo, eso en el caso de los realistas, ¿no? Porque siempre será la defensa de esa propiedad que es esa propiedad epistémica de la cual se habló desde el principio, que defiende la posibilidad de conocer algo y de que tenga una base ontológica. En el caso de los antirrealistas, pues estos tienen dos opciones para refutar la argumentación que se acaba de presentar por parte de Astrid. La primera es afirmar que para cada propiedad P que pueda haber en una teoría que el realista postule, la historia de la ciencia muestra que P y la propiedad epistemológica no necesariamente han estado ligadas.
argumento paradigmático de esta clase es la inducción pesimista de Laudan, de la cual ya hemos hecho una referencia. Si se puede notar, el antirrealista no necesita medir ni detectar la propiedad epistemológica que han tenido los enunciados teóricos, no teóricos, enunciados observacionales y no observacionales para saber que la propiedad de una teoría no acompaña su característica epistemológica. Basta con mostrar que para varias teorías que tienen una determinada propiedad P, sin embargo, si se sostiene que tiene las características epistemológicas específicas de esa propiedad, es necesario negar que la otra lo tiene. Por ejemplo, haciendo ver que las leyes de las teorías se contradicen. Si se supone, de acuerdo con los realistas, que la propiedad epistemológica de una teoría es la verdad. Recordemos que los realistas siempre van a hablar de la verdad. No es mi postura personal, pero tengo que decirlo así, habida cuenta que es la forma como los realistas lo plantean. O que postulan entidades distintas que son incompatibles entre sí, donde solamente la propiedad epistemológica es la referencia. En la segunda opción, el antirrealista lo que podría hacer es mostrar que cualquier argumentación a favor del vínculo entre la propiedad epistemológica y una propiedad propia de una teoría, dicho vínculo con el que se cae en una situación de falacia lógica que se llama la petición de principio. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es la petición de principio? Entonces, vamos a mirar acá en qué consiste la petición de principio. Estamos buscando acá. No, lamentablemente no la tengo acá. Es una lástima. Bueno, pero vamos a explicarla. Petición de principio. Bueno, la petición de principio es una falacia que lo que hace es presuponer la conclusión. Es una de las llamadas falacias informales que se produce cuando la proposición que se pretende probar se incluye implícita o explícitamente entre las premisas del argumento, que se asumen la verdad de la conclusión en lugar de respaldarla. Entonces, un ejemplo que pudiéramos dar de este tipo de falacia para entender mejor sería el siguiente. Yo siempre digo la verdad, por lo tanto, entonces concluyo, yo nunca miento. Aquí está la petición de principio, porque yo nunca miento está incluido cuando yo digo la verdad. Yo siempre digo la verdad. En eso consiste la petición de principio. Entonces, cuando en la respuesta de lo que se quiere probar va en los argumentos del inicio y por lo tanto no hay realmente un ejercicio hipotético deductivo. Bueno, Laudan en el año 1981 y Fine en 1984 ensayaron la siguiente estrategia. El realista sostiene que la tesis realista es la que mejor explica el éxito de la ciencia y que, por lo tanto, el realismo debe ser verdadero. Pero esto supone que lo que se quiere demostrar, que el ser la mejor explicación de algo, baste para suponer que es verdad, es decir, supone que B, la mejor explicación, y E, ser verdadero, están vinculados. Y allí se da este fenómeno del peticio
principi o petición de principio. Magnus y Callender, que son otros dos filósofos de la ciencia en el año 2004, dice el profesor Carman, han presentado la última versión de la familia de objeciones que pretende que el realismo cae en una petición de principio afirmando que el argumento de la mejor explicación cae en una falacia estadística, la falacia de la proposición base. Entonces, pues esto genera una serie de dificultades, unas dificultades que son de orden lógico en relación con la propiedad epistemológica de la cual hemos venido hablando a lo largo de todo este tiempo. Por supuesto, se presenta esa dificultad y hay varios filósofos que la trabajan y hay un intento de solución de la dificultad. Dice el profesor Carmen que si recordamos la distinción de las dicotomías que se han planteado, se debe reconocer que la medición o la detección de la propiedad epistemológica es inaccesible en las entidades inobservables o en las proposiciones no observacionales, no necesariamente en las teóricas, y esta es la clave del asunto. Pero, pues algunos le podrían replicar que el realismo interesante habla de las entidades teóricas y de los inobservables o de sus proposiciones. Por lo tanto, que la propiedad epistemológica no sea accesible a causa de su inobservabilidad o de su teoricidad no es relevante, porque de todas maneras son teóricas y son inobservables y en consecuencia pues entonces son inaccesibles. Esto es cierto. Que el realismo tiene que incluir necesariamente las entidades teóricas que actualmente son inobservables, pero también lo es, y aquí cobra importancia la tesis del desplazamiento de la frontera que planteó Harrey y Maxwell, que las entidades que en el pasado eran inobservables hoy no lo son y que por lo tanto en ellas y solo en ellas la vinculación de la propiedad epistemológica de las mismas y la propiedad P del enunciado verdadero de esas teorías es medible o al menos detectable, puesto que la propiedad epistemológica allí se puede acceder. Es claro que la posibilidad de medir la propiedad epistemológica está restringida en la gran mayoría de los casos a entidades de teorías del pasado y que por lo tanto, pues, para las teorías actuales es todavía necesario encontrar una propiedad P de su veracidad que sí sea medible o detectable en estos momentos. Pero lo relevante es que si combinamos la distinción de las dicotomías que presentamos con la tesis del desplazamiento de la frontera, que también ya presentamos, la vinculación de la propiedad epistemológica y de la propiedad verdadera es mensurable o detectable en las teorías pasadas y por lo tanto se podría inducir a partir de allí la misma vinculación en las teorías en las que solo se puede medir o detectarse la verdad de esa teoría. Es este, en esencia, el argumento inductivo que Ron Harvey propuso. Entonces, pues bueno, yo dejo ahí, no sé si hay alguna otra cosa que plantear. Entiendo que estos son, digamos, como términos bastante técnicos en lo que se ha desarrollado dentro de la filosofía analítica de la ciencia con respecto a la naturaleza epistémica, ontológica y lógica de las teorías. Me detengo ahí, pues no sé si haya algo más para señalar. Tal vez habría algo en relación con el alcance de la ventaja que pudieran tener los realistas en la defensa de sus tesis con respecto a los instrumentalistas, pero lo dejo por lo pronto, por mi caso, de esa manera. Pues como lo estás explicando, precisamente tiene que ver con estos elementos de orden técnico y por eso entonces como parte o como alcance a esta ventaja, pues aclara que hasta qué punto es una ventaja para el realismo que la tesis de la
inaccesibilidad de la propiedad epistémica no sea válida para todo tiempo t. No es una ventaja en el sentido de inclinar necesariamente la postura a favor de ese realismo. Y esto debería analizarse empíricamente con mucho cuidado por todas estas características que se han ido describiendo. Lo único que establece es que empíricamente, lo único que se establece es que el vínculo entre lo epistémico y la propiedad es empíricamente tratable. Aquí cobra su dimensión real la inducción pesimista de la cual hablaste un momento de Laudan, por un lado, y el argumento inductivo de Harrer por el otro. Entonces aquí vemos es que lo que pone es como buscar un equilibrio o que pudiera ayudar también a hacer una argumentación de mayor solidez, estas dos visiones. Claro, y entiendo así que pues es un esfuerzo grande por defender la postura del realismo tanto ontológico como epistemológico en el campo de la ciencia, cosa que por supuesto es totalmente respetable y aplaudible. Sin embargo, pues uno encuentra que hay muchas dificultades y hay que hacer muchos artificios de tipo lógico e histórico y semántico, también epistémico y ontológico, para poder sostener toda esta argumentación que de tanta sofisticación no requiere, por ejemplo, el instrumentalismo o el antirrealismo científico. Pero, por supuesto, esto tiene que ver con toda la comunidad de filósofos de la ciencia y científicos que están interesados en la fundamentación filosófica de las teorías científicas, que el debate se sigue dando y que por supuesto es algo que no está acabado, y hasta que siga habiendo defensores de una u otra posición, el debate sigue abierto. Pero por lo pronto, pues esta es una forma genérica, de pronto hay veces un poco brusca, hay veces un poco inextricable, de plantear estas problemáticas en el campo de la filosofía de la ciencia. Hay una conclusión que veo, o bueno, si yo lo veo como en términos de conclusión que recupera el profesor Kahneman, y es de la expresión de Harre cuando dice que el argumento deberá ser finalmente inductivo, puesto que es lógicamente posible que una teoría sea adecuada empíricamente, plausible ontológicamente y eficaz en la manipulación, pero no verosímil. Claro, y esto solamente se puede a través del fenómeno que podemos los humanos hacer, que es el proceso inductivo, porque es que tenemos una vida limitada, en tiempo limitado, con experiencias limitadas, y es una repetición de uno a uno, lo cual nos va dando una experiencia que nos va permitiendo ir construyendo determinado tipo de enunciados. Y en esto es supremamente contundente en la historia de la ciencia, porque esa pretensión hipotético-deductiva es una pretensión que es imposible hacer en la práctica científica, excepto pues en lo que es formular teorías y tratar de lanzar pruebas a través de experimentos cruciales o una serie de pruebas de falsación sofisticada para ver si funcionan o no. El hecho es que el desarrollo de la historia de la ciencia está sumado a la inducción. Muchas experimentaciones, y así. Bien, yo me detengo ahí, Astrid, no tendría más que decir. No sé si Armando quiere hacer algún aporte final o algo. No, todo muy bien. Me parece que hay un par de conceptos que lanzó Francisco que ayudan mucho a, digamos, a entender el tema de lo teórico y de toda esta cuestión de lo inobservable. Y fue esa frase que dijo que los conceptos son teóricos y los entes y los términos teóricos de entes son observables. De manera que cuando uno se agarra de ahí, es más claro todo el asunto. Y muchas gracias por esa explicación. Con mucho gusto, Armando, y un gusto poder compartir contigo y con Astrid.
Muchas gracias entonces a los dos por este tiempo tan interesante y pues vale la pena pues seguir ahondando en estos temas que son densos pero que ayudan a también a afinar un poco el pensamiento en filosofía de la ciencia. Muy bien, muchas gracias y hasta la No, próxima. hasta la próxima. Abrazo para los dos. Gracias, Muy muy bien. amable. Chao. Lo mismo, chao.